Muy buenos días. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes esta mañana. Es de sumo gozo, la alegría también en nuestros corazones, el poder estudiar la palabra del Señor, y sean bienvenidos a este estudio de este domingo de parte de la Iglesia Bautista Misionera Canaán. Habla su pastor Alexis Arias y vamos a continuar, hermanos, hermanas, amigos también, con el estudio de la carta a los Romanos. Hemos venido aprendiendo a través de los capítulos todo lo que Pablo quería expresar a la iglesia en Roma y que iba a tocar no solamente a los gentiles, sino también a los judíos. Por eso es que Pablo acomoda esta carta de una manera perfecta para que pudiese ser explicado y entendido por todos. Hoy vamos a iniciar con el capítulo número 9 hasta el 10 y el 11, en adelante ahí, bueno, hasta donde lleguemos. Y el título de esta clase es La elección de Israel. Entonces, virtualmente todos los estudiosos y los teólogos y los que estudiamos la palabra del Señor, pues concordamos de que este capítulo 9 al 11 son una sola unidad, y como lo vamos a estar estudiando y al final vamos a ver que así es. Yo los estudié, pude darme cuenta que los tres se compenetran y hacen uno solo. Por ejemplo, en los capítulos previos, Pablo ha expuesto el problema de los gentiles, como lo vimos en el capítulo 1 de Romanos, luego también el de los judíos, en el capítulo 2, ha presentado la solución divina para el dilema humano de la justificación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Eso lo aprendimos en el capítulo 3 y 4. Y también ha desarrollado el significado y las implicaciones de esta reconciliación. O sea, ¿qué pasó cuando nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo? En el capítulo 5. Y también ha contestado argumentos contra la doctrina. Recuerden ustedes, aprendimos, ¿verdad?, en el capítulo 6 que habían cosas que los judíos estaban argumentando en contra de lo que Pablo estaba enseñando, y ese capítulo él también lo utilizó para refutar lo que ellos estaban diciendo con lo que él había enseñado en la palabra de Dios. También ha iluminado lo que es el predicamento del predicador del pecador, en el capítulo 7, y mostró la gloriosa libertad en el Espíritu y la esperanza en Cristo Jesús en el capítulo 8, que vimos en las clases anteriores, que duramos 2-3 domingos en ese capítulo 8, que era precioso, ¿verdad? Donde aprendimos no solamente, ¿verdad?, el amor de Dios, cuando nos conoce, cuando nos predestina, cuando nos justifica, nos glorifica, nos ama y nos hace ahora como conforme a la imagen de su Hijo. Está trabajando en nosotros para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Pero todavía resta un problema, una objeción que también es causa de continuo dolor para el apóstol. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué la nación de Israel, que fue la primera beneficiaria de la obra de Cristo, la ha rechazado? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, ¿por qué la nación de Israel rechazó esta elección? Y esta es una gran interrogante, mis hermanos, que el apóstol no puede dejar sin respuesta en esta ordenada exposición que él ha hecho en esta carta a los romanos. Entonces, en esta carta, como hemos aprendido, Pablo pone de igual, ¿verdad? De igual a quienes, a los judíos y a los gentiles, en el mismo terreno espiritual. Ya no hay diferencias, ya no hay cosas que sí, que no, ahora los pone en el mismo plano espiritual. Y Romanos 9 al 11, de hecho, la cumbre de su argumento, de lo que él ha estado enseñando. Voy a leer la palabra del Señor para que tengamos una idea entonces de lo que vamos a estar hablando, de lo que vamos a estar aprendiendo a través de estos domingos, hasta donde Dios
él quiera, ¿verdad? Muy bien. Dice la palabra de Dios, voy a leer en Romanos capítulo 9 y voy a leer hasta el verso 16. Romanos 9, del 1 al 16, para que ustedes puedan tener una idea. Luego, como yo les he dicho, ¿verdad, hermanitos y hermanas? En sus casas, pues ustedes lo van a traer otra vez, ¿verdad? Y lo van a repasar y lo van a estar viendo cosas y lo que no entiendan me lo dicen a mí y para que puedan entender mejor la palabra del Señor. Pero para tener una idea sobre lo que vamos a estar trabajando, voy a leer la palabra de Dios. Dice la palabra ahí en Romanos capítulo 9, verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser anatema, yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Recordemos que esto era en un inicio para el pueblo de Israel y como vamos a ver luego, esto se extiende a nosotros, hermanos. Entonces dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado. Pongan atención a la palabra, ¿verdad? No es que, ¿por qué rechazaron? Yo hice una pregunta. ¿Por qué los israelitas rechazaron este grandioso regalo para ellos? Y aquí contesta, ¿verdad? En el verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Y vamos a ver eso luego. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios se cumpliera conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Recordemos, hermanos, que Pablo está hablando con un interlocutor, ¿verdad? Ficticio, que es el que le refuta, pero esto es para poder contestar las inquietudes y las preguntas y enseñárselas a la iglesia. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gloria a Dios por su palabra, bendita sea su palabra preciosa, mis hermanos. Entonces, vemos cómo la palabra del Señor y al inicio, los que hemos leído las cartas, y espero que usted las haya leído todas, nos hemos dado cuenta de ese tremendo amor que Pablo tenía por las iglesias y también por cada uno de los hermanos individualmente. Era un amor incomparable. Recordemos, en la clase pasada aprendimos que cuando dice que él había estado en muchas, pero en muchas cosas,
de peligro, de esto, ya ustedes recuerdan, ¿verdad? Pero dice que la mayor cosa que se agolpaba sobre él era el bienestar de las iglesias. Y vemos aquí al inicio, mis hermanos, cuando él mismo nos dice ahí en Romanos 9, en el verso número 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Vean hasta dónde llegaba el amor de Pablo, no solo por a los que él había sido enviado, ¿verdad? Que eran los gentiles, sino por el pueblo judío, los que son de él. Dice, yo deseara ser anatema, esto es maldito. Separado, dice, o sea, que se me quite. Pablo lo que quería decir era, bueno, que se me quite todo lo que yo tengo, todo lo que yo he recibido. ¿Para qué? Para que algunos de ellos puedan venir al conocimiento de Dios. Vean qué grande amor, ¿verdad? Ahora, Pablo sabía que esto era imposible, ¿verdad? Esto no era posible. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios y ya estaba así especificado, ya estaba escrito, mis hermanos, ya estaba dado. Por lo tanto, aunque él sintiera eso en su corazón, ¿verdad?, la dureza del pueblo no iba a cambiar, mis hermanos. Por eso, él dice, yo deseara ser un anatema, con tal de que estos mis hermanos alcancen salvación, puedan alcanzar el regalo que yo tengo. Entonces, Pablo ahí abre su corazón a los cristianos en Roma y al confesarles su tristeza, había una gran tristeza y dolor por los judíos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él venía de ahí, porque aunque le habían perseguido y le perseguían y le refutaban en ese tiempo, él amaba a ese pueblo también como parte de ese pueblo, y a quienes él los llama hermanos y parientes según la carne. Declara que hasta él preferiría ser maldito si pudiera con eso rescatarle, ¿verdad? Pero él sabía que esto no era, como les dije hace un momento, esto no era posible. Pero ya solo el hecho de que él expresara esto dejaba ver, mis hermanos, la carga que para él representaba el rechazo del pueblo de Israel. ¿A qué? Al regalo de Dios. La triste situación del pueblo judío con respecto al evangelio, al regalo que Dios les dio. Entonces, nos dice también la palabra ahí en Romanos, en el capítulo 6, ya ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Romanos capítulo 9, verso 6, dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto lo vamos a aprender, hermanos. Vamos a llevar un poco de historia. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender por qué dice la palabra esto, ¿verdad? Si no dice los descendientes de Abraham, no todos son hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Pero Pablo era claro y conciso en dice que es que la palabra de Dios falló. No, en ninguna manera. Sino que ya estaba dado en el plan de Dios que esto iba a ser así, mis hermanos. Entonces, son los designios que Dios tiene y que nosotros tenemos que aceptarlos por fe. ¿Verdad? Yo les he enseñado, hermanos, nosotros no podemos andar cuestionando todas las decisiones de Dios. ¿Verdad? El mundo sí lo hace para justificarse, pero nosotros no. Nosotros no podemos querer esclarecer las decisiones del Señor con nuestra mente humana, porque no vamos a poder. Es lo que Él hizo, es su soberanía, es su grandeza. Él lo hizo y nosotros tenemos que aceptarlo por fe, mis hermanos. Entonces, igual era con el pueblo de Israel. Eso ya estaba dado en el plan de Dios y simplemente había que aceptarlo. Entonces, la palabra de Dios dice que en Isaac sería
llamada tu descendencia. O sea que esto es que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa, hermanos. Recordemos lo que nos dice la palabra en Génesis capítulo 21. Vamos a leerlo ahí, versos 12 y 13. Voy a buscar en la palabra del Señor. Génesis capítulo 21, verso 12 y 13. Veamos lo que dice la palabra del Señor ahí. Para que veamos que esto era una promesa. Dice la palabra ahí. Entonces, dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia, y también el hijo de la sierva, del hijo de la sierva de una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó de mañana y tomó el pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Bien, hermanos, en el contexto anterior acá de esta porción, para que entendamos, al ser Sara estéril, ustedes recuerdan, ¿verdad? No podía tener hijos. Entonces, por la misma recomendación de Sara, Abraham tuvo un hijo con la sierva Agar. ¿Quién nació de ahí? Ismael. Luego viene la promesa. También a ti te voy a dar descendencia. ¿Quién? Isaac. Pero había ya una lucha entre estos dos, como vamos también a ver la lucha que había entre Esaú y Jacob. Hermanos, ¿verdad? Entonces, había ofensas y Sara le dice, despide a Agar y al muchacho y que se vayan de acá. Abraham pues se escandalizó en ese momento, pero Dios le dice, haz como Sara te diga. ¿Por qué? Porque a ti también te voy a levantar descendencia de Isaac. Precisamente de Isaac. Por eso la palabra dice que en este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto también dice, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aun cuando eran mellizos y no habían nacido y no habían hecho nada, ni nada bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera. Damos atención, hermanos, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, el primer cuestionamiento al que responde Pablo es, ¿ha fallado entonces la palabra de Dios? Y el apóstol niega enfáticamente que esto sea así, que el endurecimiento de la nación de Israel implique un fracaso en la promesa de Dios. Esta promesa es a través de Abraham y su descendencia sería bendita todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Él lo puede buscar después, hermano y hermana. Y que también se cumple plenamente con nuestro Señor Jesucristo, que es descendiente de Abraham, como nos lo dice Gálatas 3:16. Muy bien. Ahora bien, desde el principio, no toda la nación de Israel fue la auténtica heredera de la promesa. Del mismo modo que no todos los hijos de Abraham, sino el que nació de Sara, fue el escogido para constituir la línea a través de la cual la promesa se cumpliría. Entonces, pongamos atención a esto, ¿verdad? Y si por esto entonces, por este caso, no fuese suficiente, claro que Ismael e Isaac no eran hijos de la misma madre, ¿verdad? Ya lo dije,
Ismael era hijo de la esclava Agar y Isaac, hijo de la promesa en Sara. Eso está en Génesis capítulo 25, del 20 al 26. Vamos a leer la palabra del Señor acerca de qué? De Esaú y Jacob. Génesis 25, del verso 20 al 26. Para que vayamos entendiendo por qué es que Pablo estaba exponiendo esto y por qué él hablaba de que la palabra de Dios no había fallado, sino que estaba escrito en la palabra de Dios que así tendría que ser. Vean lo que dice la palabra de Dios en Génesis 25, verso 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Parán Arán, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Había una comparación, ¿verdad? O un caso igual al de Sara e Abraham. Vean ustedes, dice, oró a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y está, hermanos, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios se cumple entonces, ¿con qué? Con el llamamiento precisamente, ¿verdad? ¿De qué? De Isaac. ¿Para qué? Para hacer descendencia. Y luego ¿de qué? De Jacob. ¿Para qué? Para que la iglesia, para que el pueblo de Israel siguiese en él. O sea, para que la promesa se siguiera dando. Entonces vemos que todo está escrito, hermanos, en la palabra del Señor. Dios dispuso quién de ellos 2 sería el heredero a través del cual la promesa tendría continuidad. Y por esto, por su soberana decisión, hago énfasis, ¿verdad? Por su soberana decisión anunciada desde antes de su nacimiento, es decir, independientemente de la disposición que hubieran mostrado a las obras o que hubieran realizado ambos hermanos, o sea, desde antes, estando en el vientre. Pablo cita las 2 escrituras a propósito de la elección de Jacob. La primera se encuentra en Génesis 25, 23, y es la respuesta de Jehová a la pena de Rebeca, porque sus hijos luchaban dentro de su seno. Dios le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos que se dividen en tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. En su contexto original es más que una profecía, hermanos, que un decreto de predestinación. De todos modos indica el propósito de Dios, es decir, su soberana elección. El segundo texto proviene de Malaquías 1, versos 2 y 3. Luego ustedes los buscan, hermanos. Y se refiere al diferente curso posterior de las naciones surgidas de Jacob y Esaú, es decir, de los israelitas y los edomitas. De ahí salió ese pueblo que hasta el día de hoy están en guerra con el pueblo de Israel. ¿Ah? Vamos a ver un poquito quiénes eran, para finalizar por esta mañana, quiénes eran los edomitas, ¿verdad? Edomitas, los descendientes de Edom, para que en un principio era llamado Esaú, y por qué se le cambió el nombre, ¿verdad? Y siguió llamándose Edom. Muy bien, los edomitas eran descendientes de Esaú. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? La palabra lo dice. El primogénito de Isaac, el hermano gemelo de Jacob. En el vientre, Esaú y Jacob lucharon
Y Dios le dijo a su madre Rebeca que iban a haber dos naciones. Yo recalco, hermanos, acá para que usted entienda, ¿verdad? ¿Y por qué Pablo hace énfasis ahorita en esta elección que Dios hizo por el pueblo de Israel? Y Dios les dice que el mayor serviría al menor, en Génesis 25-23, lo leemos hace poquito, ¿verdad? De adulto, Esaú precipitadamente vendió, lea Génesis, ahí está todo eso, hermanos, vendió su progenitura a Jacob por un plato de lentejas, está en Génesis 25, del 30 al 34, y terminó odiando a su hermano. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas y Jacob se convirtió en el padre de los israelitas. Y las dos naciones continuaron luchando a través de la mayor parte de la historia hasta el día de hoy. Miren, hermanos, en la Biblia, el nombre Seir en Josué 24:4, Borrá en Isaías 63:1 y Sela en segundo libro de Reyes 14:7 son las referencias de la tierra y la capital de Edom. Hoy en día Sela se conoce mejor como Petra. Ahí está situado, ¿verdad? Aunque también lleva otras partes más ahí como Turquía y otros alrededores. Entonces, el nombre Edom proviene de una palabra semítica que significa rojo. Y la tierra al sur del Mar Muerto recibió ese nombre debido a la arenisca roja tan prominente en la topografía. Por eso, hermanos, es importante que también veamos la historia para poder entender cuando en la palabra de Dios se dice algo. Entonces, Esaú, por causa de del plato de lentejas con el cual comercializó su progenitura, pasó a ser conocido como Edom y más tarde se trasladó con su familia en el país de la colina del mismo nombre. Génesis capítulo 36 relata la historia temprana de los edomitas para que puedan buscarlo ahí y lo confirmen, afirmando que tenía reyes que gobernaban mucho antes que Israel tuviese un rey. Dice la palabra en Génesis 36-31, ahí dice: la religión de los edomitas era similar a las otras sociedades paganas, hermanos, que adoraban a dioses de la fertilidad. Los descendientes de Esaú eventualmente dominaron las tierras del sur y vivían de la agricultura y el comercio. Una de las antiguas rutas comerciales, el Camino Real, que habla en Números 20-17, pasó por Edom, y cuando los israelitas pidieron permiso para utilizar la ruta en su éxodo, en la salida de Egipto, fueron rechazados mediante la fuerza. Entonces vemos cómo ahí estaba, ¿verdad? Y persistía esa enemistad hasta el día de hoy. Ya que eran, ¿para qué? Parientes cercanos, ¿verdad? A los israelitas se les prohibió odiar a los edomitas. Odiarlos, no podían. Dice Deuteronomio 23:7, era prohibido para ellos. Sin embargo, los edomitas constantemente atacaban a Israel y como resultado se llevaron a cabo muchas guerras. El rey Saúl luchó contra los edomitas y el rey David los subyugó estableciendo guarniciones militares en Edom. Con el control del territorio edomita, Israel tenía acceso al puerto de Ezión-Geber sobre el Mar Rojo, que era algo importantísimo para el comercio. Desde donde el rey Salomón envió numerosas expediciones de conquista. Después del reinado de Salomón, los edomitas se rebelaron y tuvieron cierta libertad hasta que fueron sometidos por los asirios bajo Tiglat-Pileser. Entonces, durante la guerra de los macabeos, los edomitas fueron sometidos por los judíos y obligados a convertirse al judaísmo. Estoy dando toda esta historia, mis hermanos. Tal vez usted dice, pero ¿por qué me está dando todo esto, verdad? Hermanos, para que entendamos que la palabra de Dios no es solo lo que está escrito. O sea, aquí está escrita la verdad, pero tiene que reforzarse con la historia, con la topografía, con los idiomas, con las costumbres. ¿Para qué? Para que nosotros no apliquemos cosas que no nos corresponden
y los hagamos como si fueran de nosotros, ¿verdad? Como los que sacan los textos de su contexto. ¿Para qué? Como un pretexto para engañar al pueblo. Por eso les estoy dando esto. Entonces, cuando el griego se convirtió en el lenguaje popular, a los edomitas se les llamó idúmeos. Con el auge del Imperio Romano, el idumeo, cuyo padre se había convertido al judaísmo, fue nombrado rey de Judea. Ese idumeo se conoce en la historia como el rey Herodes el Grande, el tirano que ordenó una matanza en Belén con el objetivo de matar al niño Jesús. ¿Ah? Era la persecución que se iniciaba desde que estaba chiquitito. Entonces, después de la muerte del rey Herodes, el pueblo idumeo lentamente desapareció de la historia. Dios había anunciado la destrucción de los edomitas en Ezequiel capítulo 35, cuando dice: como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom con él, y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 35, 15. Muy bien. Entonces, nada más vemos el ismaelita. ¿Quién era el ismaelita? Ismael, el hijo de Agar la sierva que tuvo con Abraham, se llamaba ismaelita o agareno, de Ismael y Agar, mitad egipcio y mitad semita. Sus descendientes, los ismaelitas, se establecieron entre la frontera de Egipto y el Golfo Pérsico, todo lo que es la nación árabe. Ahí están los ismaelitas, hermanos, que hasta el día de hoy están en continua discordia con el pueblo judío. Entonces, continuamos el próximo domingo, ahora sí, para que podamos entender por qué es que Pablo, o sea, él dice, Dios falló a su palabra en la escogencia, en la elección de Israel. No, de ninguna manera. Y estaba escrito en la palabra del Señor, y estaba escrita toda esta también, hermanos, toda esta historia tenía que darse. ¿Para qué? Para que complementara la palabra del Señor y poder entender por qué Pablo estaba diciendo esto. Yo quiero leerles un último verso, hermanos, y se los dejo para el próximo domingo, si Dios lo permite, para que ustedes lo vayan, porque vamos a pasar por ahí. En el capítulo 9 y el verso número 15, vean que en el verso anterior Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios porque Él hizo todas estas cosas? No, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sabe cómo se llama eso, mi hermano, mi hermana, amigo? Soberanía. La soberanía de Dios. Yo me voy a compadecer del que yo me compadezca y voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia, porque no es del que corra, sino del que Dios lo alcance con su misericordia. Por eso Pablo estaba explicándole, y eso lo vamos a ver el próximo domingo un poquito más a fondo, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga esta mañana. La bendición sea para el Padre de la Gloria, que nos da la oportunidad, y que la bendición también sea para nosotros en aprender cada día más de su palabra preciosa. Oramos. Dios Padre de la Gloria, gracias te damos en nombre de Jesús, nuestro Salvador, porque hoy nos diste la oportunidad de aprender más de tu palabra, Señor. Sabemos que hay cosas en tu palabra que a veces no entendemos, pero solamente, mi Dios precioso, danos sabiduría para aceptarlas en nuestro corazón y decirte, Señor, cada día, tú eres soberano, oh Dios misericordioso. Gracias, Señor, porque nos has enseñado esta mañana acerca de la elección de tu pueblo y también de las cosas que ya estaban escritas
que iban a suceder. En nombre de Jesús, nuestro Salvador, te damos las gracias, oh Padre. Amén. Bendiciones del Señor.